que recibió las diapositivas, las placas del Power, y vamos a ver si podemos desarrollar tranquilos esta conferencia. Antes que nada les quiero decir que mi forma de preparar los PowerPoint siempre va acompañado con una manera de actuar en función de lo que vamos expresando y en la manera que el tiempo nos permite profundizar ciertos temas. Juan Carlos lo que va a hacer es progresivamente, a medida pasamos placas, ir cliqueando para poder avanzar en el tema. La natación con aletas en la infancia es el tema que nos reúne. Y pasa por favor, Juan Carlos, a la próxima. Vamos a cliquear, ahí está, en el primer módulo virtual nosotros tuvimos 4 expositores, y lo que pensé hacer en esta segunda presentación de esta capacitación es asociar la temática, en este caso, de la natación con aletas en la infancia. Si sos tan amable, cliqueamos la parte del segundo módulo hasta que aparezcan hasta abajo todas las temáticas, y va a haber 2 grandes fases de esta charla. Una que tiene que ver con el contexto de aprendizaje y la evaluación para poder detectar ese carácter sucesorio cualitativo del aprendizaje de las técnicas del deporte. En este caso va a estar asociado a lo que Juan Carlos Toledo dio la vez pasada, que son los sistemas de evaluación técnica de los infantiles para nado con monoaleta y bialeta. Y obviamente está íntimamente relacionado esto de avanzar de estadios iniciales a más avanzados con la presentación de Nelson Zapata sobre las leyes de hidrodinámica. La segunda parte de esta charla va a estar asociada a los modelos de planificación deportiva de Aymer Arboleda, porque nosotros vamos a hacer énfasis entre los 6 y en los 11 años, que justo sería un poco la base de las pirámides que muy bien Francisco recién nos presentaba en su exposición, y de qué manera nosotros podemos transformar esos datos y esa información en un estilo de enseñanza. Dentro de lo que fue la presentación del viernes pasado, nosotros vamos a hacer una presentación de lo que es la periodización perceptual y motora como modelo de planificación deportiva, y en términos de los principios del entrenamiento deportivo vamos a hacer el abordaje de lo que es el principio de variabilidad del entrenamiento deportivo en la infancia, y obviamente con algunos conceptos que nos permitirán a nosotros desde qué lugar, desde la pedagogía de la natación con aletas, nosotros nos podemos permitir hablar de periodización perceptual y motora, y nos podemos permitir hablar de lo que es desarrollo del entrenamiento deportivo infantil. La próxima, por favor, Juan Carlos, muchas gracias. Vamos a iniciar el tema de lo que sería el contexto de aprendizaje y las coordinaciones complejas. Te voy a pedir que hasta la 4ª línea, que es una línea de color amarillo, y ahí nos detenemos. ¿Una más? Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros lo que vamos a analizar ahora es el contexto de aprendizaje en natación con aletas. Ustedes van a ver en el margen superior izquierdo la articulación de 3 grandes dimensiones de lo que es el comportamiento de la persona. En este caso, vamos a decir que el niño, como cualquier ser humano, la niña, el niño, es un sujeto multidimensional. Y vamos a tomar a nivel de análisis 3 grandes áreas de esa conducta de aprendizaje motor, que es la cuestión práctica, cognitiva y conceptual, donde el niño desarrolla toda su estrategia cognitiva, su atención selectiva, la toma de decisiones, el darse cuenta, el comprender, porque cuando nosotros sugerimos una tarea motora, un drill, un ejercicio, desde el punto de vista del desarrollo de su habilidad motora específica, tenemos que ser muy claros en la verbalización y en la muestra de ciertos gestos para ser interpretados. Obviamente eso va de la mano directamente con toda esta cuestión actitudinal de la persona. La emoción, lo tónico emocional y afectivo es muy importante en términos de sostener esta cuestión volitiva en el aprendizaje. Y después la tercera, de colorcito azul, que tenemos en ese margen superior izquierdo arriba, nos está mostrando lo que realmente observamos, la parte observable de movimiento, que es la instrumental, operativa o procedimental.
Nosotros en una clase o en una sesión de entrenamiento deportivo tenemos otras dimensiones de abordaje, que son las relativas a la formación física y motriz, que vamos a tenerla en cuenta como parte en la que podemos subdividir la instrumental, operativa y procedimental, donde tenemos en esa línea roja un nivel de rendimiento. Acá imaginemos que es un niño, una niña o un grupo con un determinado nivel de rendimiento. Cliquea por favor una vez más, Juan Carlos, gracias. Donde tenemos un desarrollo de esa disponibilidad corporal acuática del niño en un estadio inicial. Y nosotros, si nos dirigimos hacia arriba, hacia el margen superior derecho, vamos a ver que dice disponibilidad corporal acuática en un estadio superior. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que saber muy bien de qué manera vamos a poner en acto nuestras sesiones de entrenamiento en términos del desarrollo cualitativo de la técnica del deporte o del aprendizaje de las técnicas del deporte, para que esto se vaya transformando en un estadio superior, que es de carácter, como les decía, sucesorio y no cronológico. Aptitud física tiene que ver con la imaginación de un estímulo dentro, esto es a nivel de análisis. Imaginemos que cuando uno desarrolla un estímulo desde la aptitud física, podemos hablar de la fuerza, de la flexibilidad y la resistencia como capacidades condicionales. Uno que provoca un desgaste, cliqueamos por favor, Juan. Seguimos hasta que aparezcan unas flechitas rojas que van subiendo. Hasta la número 3, por favor, si sos tan amable. Nosotros cuando en esa clase o en ese entrenamiento pronosticamos, ideamos, planificamos la carga de ese entrenamiento, tiene que ver directamente con la aptitud física. La aptitud física lo que va a provocar es un desgaste porque es una carga física. Entonces es muy importante, como bien también decía Francisco en la charla anterior, de qué manera nosotros vamos a tener en cuenta una fase oportuna, que serían las fases sensibles, para decir hasta dónde podemos intensificar el nivel de aptitud física en una sesión de entrenamiento infantil o en una clase de natación con aletas en la infancia. Nosotros ahí lo que vamos a poner en juego es un desgaste y los factores de ejecución. Imagínense nosotros, ¿no? Aprendimos a andar en bicicleta. En mi caso, alguna vez participé en un triatlón, pero hoy la cuestión coordinativa, el saber andar en bicicleta, el tener ese equilibrio para poder seguir paseando o ciclando por la costa, acá en Puerto Madryn, en la Patagonia donde vivo, lo voy a poder seguir haciendo. Ahora, desde mis factores de ejecución, desde mis capacidades condicionales, no lo voy a poder hacer con el mismo nivel de intensidad que lo hacía cuando estaba con ese entrenamiento. Si nosotros somos cautos en esa recuperación física, seguimos avanzando, por favor, Juan Carlos. Vamos hasta... ahí nomás, por favor. Nosotros, si somos cautos y manejamos muy bien esa secuencia de esas cargas que producen un desgaste, vamos a tratar... vamos a tener la posibilidad de llegar a un nivel superior en esa dimensión física. Ahora vamos a entrar en la línea azul dentro de la formación física y motriz, donde vamos a hablar de la cuestión predominantemente técnica o del acervo motor o de las capacidades coordinativas. Si sos tan amable, cliqueamos, Juan Carlos, hasta que aparecen las flechitas 1, 2 y 3. Nosotros lo que vamos a provocar en ese entrenamiento, en esa sesión, son desajustes porque vamos a intentar de sugerir a través de nuestros drills, las tareas motoras, de los ejercicios, vamos a tratar de sugerir distintas referencias corporales para que la persona pueda interpretar y pueda desarrollar ese ajuste coordinativo. A medida pasan las tareas motoras durante esa sesión, respetando que la carga física, reiteramos la parte rojita, no genere un desgaste tal que a mí me provoque un desajuste coordinativo, eso es otra de las cuestiones que vamos a tener en cuenta, que si lo hacemos progresivamente, cualitativamente, en el orden sucesorio, adaptado a las posibilidades infantiles, seguramente vamos a poder incrementar esa línea de rendimiento. Si cliqueamos, por favor, Juan Carlos, seguimos un poquito más hasta que aparece la otra. Y ya estaríamos
en otra línea de rendimiento. No nos olvidemos que hasta aquí estuvimos hablando de lo que son las estimulaciones de carácter físico que generan un desgaste, los contextos cualitativos, es decir, la complejidad de la tarea motora o la complejidad del ejercicio que provoca ciertos desajustes coordinativos, los cuales tienen que ser ajustados, pero también habíamos hablado de la importancia de la atención selectiva. Cuando un niño recibe una sugerencia técnica desde nuestro comportamiento verbal, uno puede decir que se toque tal o cual parte del cuerpo, pero el niño tiene que percibirlo eso en su propio cuerpo. Muchas veces, en natación con aletas, por ejemplo, cuando exigimos la posición flecha, nosotros tenemos que saber muy bien de qué manera verbalizar esa posición y previamente de qué manera ellos la tienen que percibir. No nos olvidemos, el otro día Juan Carlos habló de Teresa Anguera, es una de las autoras que yo también tengo presente. Al final de la charla tienen toda la bibliografía de esta presentación. Ella habla de algunas investigaciones de estas características y ella menciona cómo los polos corporales se asocian entre sí para poder desarrollar un determinado movimiento, una determinada coordinación. Nosotros, por ejemplo, en la posición flecha, si estamos enseñando en la infancia con unas vialetitas y un snorkel frontal, vamos a ver que hay desde el esternón hacia arriba una posición predominantemente estática y desde el esternón hacia abajo predominantemente dinámica. El niño, mientras va desarrollando esos movimientos, se escanea a sí mismo y pone el foco en determinado momento en determinadas partes corporales. Ahí es cuando uno tiene que poner en valor la atención selectiva del niño, su comprensión, su identificación y el contraste, si lo está haciendo bien o está haciéndolo mal en función del desafío que él mismo se propone. No nos olvidemos que a medida la persona va desarrollando este aprendizaje de la técnica deportiva, utiliza su memoria episódica, es decir, recién lo hice, me salió bien, me salió mal, lo logré, no lo logré, y la memoria online, que se llama, que es decir, cuando el niño se está moviendo, él reajusta su coordinación permanentemente porque se está selectivamente atendiendo y poniendo el foco a las orientaciones que le está dando su entrenador. Seguimos, por favor, Juan Carlos. Cuando nosotros trabajamos la atención selectiva, desde el punto de vista pedagógico, estamos trabajando en lo que llamamos la educación en la comprensión y cómo poder aplicar esos saberes en situaciones nuevas. Esto pedagógicamente es muy bueno porque a pesar de que muchos pensamos o en algún momento se dice que cuando el nadador nada no piensa, sí piensa y tiene su pensamiento enfocado en un propósito, en un desafío. Esa cuestión de tener el pensamiento enfocado en un propósito tiene que ir acompañado por una cuestión actitudinal. Y si no hay una motivación lograda por nosotros en el marco de ese entrenamiento, en el marco de ese contexto de aprendizaje en natación con aletas, que es lo que hoy nos convoca, seguramente no vamos a tener la atención selectiva o ese pensamiento infantil enfocado en ese propósito. Y uno lo que tiene que hacer es, desde el comportamiento verbal y no verbal, que no se pierda esa línea de sostener esa voluntad de haberlo logrado, de sentir que lo hemos logrado. Por favor, cliqueamos hasta que aparece una flechita de color lila arriba de todo, por favor. Seguimos, Juan Carlos, por favor. Disculpen que no puedo manejar yo esto, porque la verdad que todo esto que estoy diciendo... Ahí nomás, gracias. Lo que intentamos hacer acá nosotros es analizar un contexto de aprendizaje donde hay 3 áreas del comportamiento, que son las que están en la izquierda hacia arriba, que son esos 3 globitos. La persona piensa, la persona siente y la persona se mueve. Y nosotros lo que tenemos también son esas dimensiones de la forma de planificar el entrenamiento en función de ese comportamiento. La cuestión física que provoca desgaste y que tenemos que tener muy en cuenta la recuperación física dentro de la sesión y entre sesiones. La cuestión de los ajustes coordinativos, la atención selectiva infantil que va desde la comprensión hasta la acción y obviamente sostener una motivación permanente para que esto suceda. Todo esto requiere de una actitud también nuestra que se ve reflejada generalmente en nuestros
comportamientos verbales, en las indicaciones verbales y en las no verbales. La próxima, por favor. Nosotros vamos a hacer hincapié, ahí nomás, por favor, Juan Carlos, gracias. Vamos a detenernos en lo que es el desarrollo de una habilidad motora específica, que requiere hacer un tránsito de una habilidad motora de menor o de relativa complejidad a otra de relativa complejidad. Los estadios por los que atraviesa la infancia en la posibilidad de desarrollar una técnica deportiva es una cuestión sucesoria y es una transformación cualitativa. Durante esa cuestión sucesoria y cualitativa, porque podemos recibir en el día de mañana un niño de 12 años que nunca se puso una aleta o un snorkel, y a partir de ahí tenemos que saber muy bien la descripción de ese comportamiento coordinativo para saber muy bien cómo transformar ese dato en metodología del entrenamiento infantil. Entonces pactamos que son fases sucesorias y hay una transformación cualitativa de lo que nosotros observamos en esos movimientos. Ese progreso va a estar dado por algunos aspectos reconocibles e identificables por nosotros mismos durante esas clases o esos entrenamientos. Son cuestiones que nosotros tenemos que observar, registrar, luego categorizar y sistematizar hasta poder armar, es decir, cuáles son los estadios de la habilidad motora en la infancia en el uso de la natación con monoleta o de superficie. ¿Cuáles son aquellos estadios de la habilidad motora en la infancia para saber nosotros como profesores o entrenadores de qué manera periodizar o secuenciar la cuestión perceptual y motora? Si ustedes se acuerdan, en la placa número 1 de la de las flechitas, recuerden que la flecha roja es la cuestión física, la azul es la cuestión motora, la verde es la cuestión cognitiva y la amarilla la cuestión motivacional. Nosotros acá en los estadios de la habilidad motora estamos haciendo énfasis, no quiere decir que sea lo único que observamos, pero el énfasis en la línea azul, que requiere toda nuestra atención sobre el componente coordinativo. La próxima, por favor. Me pareció interesante asociarlo nuestro trabajo con la metodología de investigación. Miren, nosotros tenemos un equipo de investigadores que se llama Acuática Cualitativa. Desde hace muchísimo tiempo, los que integramos ese grupo de investigadores, nos pusimos a pensar en cómo posicionar nuestro saber hacer como profesionales. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos saberes relativos que si nosotros los sistematizamos, lo ordenamos, otro colega lo observa y observa cómo planifica e impacta en el aprendizaje de las técnicas, lo podemos categorizar de determinada manera y hacer un trabajo de investigación muy interesante. Pero corrámonos del tema de la palabra investigación. Pensémonos nosotros en un laboratorio acuático. La próxima, por favor, Juan. Es la que sigue, esta la vamos a pasar. Una más, por favor. Ahí nomás, gracias. Nosotros lo que hacemos cotidianamente en nuestra sesión de entrenamiento, en nuestras clases, no nos olvidemos, no nos corramos del foco, estamos hablando de natación con aletas en la infancia, predominantemente 6/11 años. Nosotros, miren, laboratorio viene la palabra del verbo laboral y el sufijo torio, es el sitio donde se determina una acción, donde se desarrolla una acción determinada. Nosotros cuando pensamos nuestras clases, nuestros entrenamientos y las escribimos, después cuando vamos a la acción, ponemos en acto lo que escribimos, tenemos que tener una lógica, una estrategia de reconstruir, a ver si lo que escribimos está pasando en la práctica. Y ahí viene el tema también de nuestros estilos de enseñanza, de nuestra forma de cómo enseñamos, ¿no? La próxima, por favor. Y la próxima. Quiero poner en valor que en el campo educativo lo que hacemos nosotros puede ser prácticamente tildado o llamado o titulado como un proceso de observación sistemática hacia una observación científica. Y esto lo digo porque en estos días conversando con algunos entrenadores, inclusive ayer cuando Juan Carlos tuvo la deferencia de darme una mano para ver cómo podíamos hacer esto para que ustedes puedan ver las placas, estábamos pensando en por qué no posicionar en el contexto de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas lo que es
CEMAS América y desarrollar un trabajo de investigación donde nosotros pongamos la identidad de cómo desarrollamos la natación con aleta en nuestros países, y cómo desde la infancia podemos consolidar una base muy fuerte que después se puede derivar o no en el alto rendimiento o en el desarrollar una actividad subacuática por placer, porque además no nos olvidemos, cuando nosotros desarrollamos todo este complejo de habilidades, estamos hablando de traccionar, de empujar, de respirar, de la relación subacuático-superficie, son todas de utilizar determinados elementos como por ejemplo la aleta, que expande las nociones corporales, donde el que se puso alguna vez una aleta puede darse cuenta qué interesante que es percibir el tacto de esa proyección de esa aleta y tomar desde la atención selectiva esa noción de lo que es viajar en posición flecha, de lo que es el sentir, el viaje, como dice Roberto Strauss, ¿por qué nadar si puedes volar? Entonces, me tomé el atrevimiento de poner el tema del laboratorio acuático. Nosotros permanentemente, cuando damos una clase o cuando entrenamos, debe ser un laboratorio acuático. Por favor, la que sigue, Juan Carlos. Ahí nomás. Esto se lo dejo, después lo leen tranquilo, yo no lo iba a presentar así, está muy cargada la placa, pero está cargada adrede, porque ¿saben qué? Trato de hacer dos cosas, hacer llevadero el concepto, pero al mismo tiempo que tengan un mínimo de resumen, el que me imagino que en algún momento van a leer, más allá de la bibliografía. En esta placa lo que nosotros vamos a tener es, así como el chico, cuando se va moviendo en el contexto acuático, se va escaneando y va poniendo el foco de manera dinámica en determinadas partes corporales, según lo que le está diciendo el profesor, según lo que le está diciendo el entrenador, nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando estamos observando de qué manera aprende y si realmente aprende. Nosotros tenemos que dar una mirada global al grupo que tenemos, observar cuándo se producen los desajustes coordinativos, tenerlo en cuenta para poder dar otra nueva tarea, dar otra ejercitación u otro drill. Eso se llama rol constructivo del error. Lo podemos decir que no les quepa la menor duda. Podemos transformar esta observación cotidiana, exploratoria, en sistematizada y en científica, que no le quepa la menor duda. Y ahí podríamos tener los estadios motores de la etapa infantil en natación con aleta y cómo progresar desde una periodización perceptual y motora de un estadio inicial a uno más avanzado. Hasta aquí vamos con las placas. La próxima, por favor, Juan Carlos. Vamos hasta el número 5. Ahí nomás, gracias. No, eso. Lo que hemos hecho, en mi caso, desde el año 97 o antes, porque esto está hecho, esta síntesis está desde el 97, es haber hecho distintas observaciones y registros a través de la metodología de la investigación y puestas en el marco de las clases y los entrenamientos infantiles, esta cuestión de cómo observar y categorizar los movimientos durante la enseñanza de la natación con aleta. Y acá tenemos 5 grandes cuestiones a poder tener en cuenta cuando pasamos de un estadio inicial a uno más avanzado. Ustedes van a ver que dice agrupación de los movimientos observados desde los siguientes parámetros, y ahora vamos a hablar de ello, y a la derecha dice cómo se denomina el estadio en el cual se encuentra un niño, o una niña, o la infancia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que categorizar a esa población de deportistas infantiles y poder alojarlos a cada uno de ellos en qué estadio está para saber de qué manera programar nuestros entrenamientos perceptuales y motores y llevarlos a estadios superiores. Cuando uno observa a un niño nadando con aletas, puede ser sin aletas e incluso puede ser tenido en cuenta en otras disciplinas del deporte. Pero vamos puntualmente a la natación con aleta. Nosotros ahí vamos a ver que la emoción, como dice en el punto 1, si ustedes pueden ver, dice emoción y sinergia muscular asociadas, ¿no? Ahí se producen movimientos indefinidos todavía. Son las primeras veces que toma contacto con un snorkel y con unas vialetas. Vamos a ver que esa asociación tónico-fásica, es decir, partes corporales que ese control tónico de su postura y ese control tónico de su dinámica postural tiene mucho que ver con la emoción, con lo que atiende selectivamente, con su historia previa, el haber usado o no
estos materiales. Pero lo primero que vamos a ver en poblaciones infantiles que nunca han usado snorkel y aletas o monoaletas, en la medida que existen monoaletas también para determinadas edades en la infancia, nosotros vamos a ver primero movimientos indefinidos, donde la descarga tónica postural dinámica todavía no está en una sola intención motora, no está en un solo movimiento fluido, sino que hay cuestiones que se disocian de manera segmentaria, de manera total. Fíjense que los polos corporales, de acuerdo a lo que les dije en unas placas anteriores, tienen que ver con lo que es la posición troncocefálica, la posición de miembros superiores e inferiores. De acuerdo a cómo se asocian esos polos corporales, nosotros podemos poner 2 puntos, tal técnica. La manera que se asocian cuando nadan pecho es diferente a la que nadan cuando están haciendo técnica de monoaleta. ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, si hay alguna pregunta, no se olviden de registrarla. Después hay un estadio intermedio, donde hay una relación troncocefálica y con los miembros de un ensamble básico. El ensamble es como lo que otros autores en algún momento hablaron de acoplamiento, pero esos autores hablaban de un acoplamiento de habilidades motoras, correr, saltar y lanzar. Nosotros acá hablamos de un acoplamiento de un ensamble de determinadas partes del propio cuerpo. De acuerdo a cómo se van asociando entre sí, vamos a decir que están en un estadio intermedio o elemental, donde ya hay algunos movimientos asociativos. Esta técnica se parece a la técnica de monoleta, esta se parece a la técnica de inmersión. ¿Por qué digo inmersión? Porque nosotros con los niños jugamos, por ejemplo, con unos botellones plásticos que los cargamos con agua y les enseñamos a viajar de manera subacuática, a controlar lo que es el equilibrio, el balance y lo que es el dominio corporal, sobre todo en la forma de viajar de manera subacuática y su enlace con el momento en superficie. En síntesis, bueno, pasaríamos entonces a un patrón motor más avanzado, cuando podemos detectar que hay chicos que ya están casi en una etapa donde los movimientos ya son coordinativos y donde ya pasaríamos a una etapa de perfeccionamiento, que sería la etapa previa a la que Francisco nos mencionaba, ¿no? De todo el repertorio técnico, coordinativo y motor lo tenemos logrado, o básicamente logrado, porque después no nos olvidemos que a los 12, predominantemente en niñas, y en los 14 en varones, viene un pico de crecimiento en altura y hay cambios hormonales que hacen que ese ajuste coordinativo del propio cuerpo se vea básicamente desajustado, pero va a depender de qué acervo motor tengan para poder continuar en ese perfeccionamiento técnico. La próxima, por favor, Juan Carlos. Bueno, esto sería cómo nosotros deberíamos planificar o entrenar la disponibilidad corporal infantil. Si nosotros tenemos en cuenta una habilidad motora, como por ejemplo, podríamos decir que la técnica de Violeta nadando crawl, o la técnica de Violeta es un estilo, y la técnica de monoaleta es otro estilo, y la técnica de inmersión serían como 3 estilos. Cada uno de esos estilos va a pasar por distintos estadios, y cada uno de esos estilos va a tener que ser abordado como estilo en sí, pasando de estadio inicial a otro superior, después acoplándolo con lo que es la zambullida, la relación inmersión-superficie, después llevándolo a otros contextos acuáticos, no solo la pileta, sino en aguas libres, y después a otras celebraciones, como bien también decía Francisco, que ustedes le llaman, ¿cómo es que le llaman ustedes? Festivales. Como que tienen un carácter de competencia un poco más tranquilo, donde ustedes desestresan a la infancia en función de que sientan el placer de poder participar. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, alto aquí un momentito, por favor. Una más, por favor. Gracias. Nosotros vimos el contexto de la clase o el entrenamiento de aprendizaje, vimos las dimensiones del comportamiento humano, vimos la formación física y motriz, cómo se comporta su atención selectiva o su estrategia cognitiva y su motivación. Después tomamos los estadios motores y vimos un pantallazo muy rápido y muy general cómo pasa de estadio inicial
a un estadio superior. Y vimos cómo nosotros deliberadamente podemos observar en las clases y en los entrenamientos si lo que escribimos en una hoja como planificación sucede en el momento en el que aprenden los niños. Una vez que nosotros tenemos esos datos y esa información de las evaluaciones iniciales de los estadios motores, es decir, en qué estadio se encuentra de la técnica de Violeta, o en qué estadio se encuentra de la natación con mono, o en qué estadio se encuentra en la inmersión, nosotros podemos secuenciar los entrenamientos. Entonces, ahí les voy a presentar una taxonomía que armé específicamente que tiene que ver con las cuestiones cualitativas del entrenamiento infantil. Y ustedes van a ver acá que hay un megaciclo entre los 6 y los 12 años que está dividido en dos macrociclos, que uno se llama jugar a entrenar y el otro entrenar jugando, que no son ni más ni menos que un poco las intencionalidades pedagógicas que nosotros tendríamos que tener presentes en el momento de desarrollar esos entrenamientos deportivos en la infancia. La próxima, por favor, Juan Carlos. Nosotros vamos a pasar desde lo que es el desarrollo de habilidades motoras de corte filogenética, como por ejemplo traccionar y empujar. Imaginen cuando un chico nada con snorkel frontal y con vialetas, lo que es traccionar y empujar. Al principio vamos a hacer todo un repertorio multifacético de lo que se llama traccionar y empujar, que son habilidades motoras de corte filogenética. Después se va a transformar en la brazada que va a utilizar cuando desarrolle la técnica de Violeta. Ese pasaje sucesorio de una habilidad motora general o de perfil filogenético hacia la derecha a la habilidad motora específica o de perfil ontogenético tiene todo un trabajo que tiene que ser considerado desde el punto de vista de los estadios motores para desarrollar la periodización perceptual y motora o cualitativa. Cliqueamos, por favor, Juan Carlos. Seguimos. Un poquito más. Ahí nomás, por favor. Bueno, ponelos todos. Está bien. Sobre el lado amarillo que dice jugar a entrenar, los mesociclos que vamos a desarrollar son de estas características: básico y de la construcción de las habilidades motoras. ¿Cuándo es básico? Cuando nosotros todavía no logramos el estadio elemental. ¿Se acuerdan que nosotros al principio hablamos de estadio inicial, elemental, maduro, avanzado y maduro de precisión motora? Bueno, esas son las fases cualitativas por las cuales un niño atraviesa cuando aprende coordinativamente en natación con aletas o en otro deporte o en otra actividad acuática. En este caso, lo que nos está indicando a nosotros es dónde vamos a poner el énfasis en cada uno de los microciclos. Ustedes van a ver que un mesociclo básico está constituido por un microciclo inicial, uno elemental y otro elemental. Cada uno va a tener ciertas características que nosotros vamos a desarrollar en función de lo que evaluamos. Si tenemos niños alojados básicamente en estadios iniciales, vamos a tener que hacer una periodización perceptual y motora que nos permita que vaya a un estadio elemental y así sucesivamente. Se supone que a medida avanza el mesociclo, si nosotros hacemos muy bien las cosas en cada uno de los microciclos, vamos a ir tendiendo a una construcción de la habilidad motora específica. Va a pasar de movimientos indefinidos a movimientos más parecidos a la técnica que nosotros queremos desarrollar. En ese periodo en el que nosotros vamos a ir desembocando ya en la construcción de la habilidad motora específica, le tenemos que dar un repertorio coordinativo fabuloso, fantástico. Las capacidades coordinativas es reina. Hablar de capacidades coordinativas en esa etapa es reina. Y estamos jugando a entrenar desde el punto de vista volitivo. Estamos aprendiendo, sí señor. Después, progresivamente, vamos a pasar a lo que es entrenar jugando, donde ya vamos a tener algunas nociones del entrenamiento, vamos a tener otras nociones que inclusive nos pueden emparentar más con la problemática del tema de los jueces. Yo interpreto que los jueces aquí, cuando los niños participan ya en esos festivales, tienen que ser grandes pedagogos, entre comillas, de esta enseñanza que tiene que ser mamada desde la infancia por estos niños. Ustedes van a ver en ese macrociclo de color verde que va a estar compuesto por mesociclos que ya
pasa de básico a la construcción motora específica, pero ya va a haber un perfeccionamiento, donde ya va a haber una precisión motora muchísimo más observable, muchísimo más definida, muchísimo más acabada en lo que es su relación a lo que es compararla con la técnica. Este cuadro, en definitiva, tiene una nomenclatura, una terminología, una taxonomía que está basada en el uso de la evaluación de estadios motores y cómo pasar en el aprendizaje de las técnicas de natación con aleta de estadios iniciales a más avanzados, de una habilidad motora general de corte filogenética a una habilidad motora específica más de corte ontogenético. Abajo dice fases sensibles, oportunas y justas. ¿Por qué oportunas? Porque habla de el momento fundamental en función de lo que nosotros evaluamos. Justas en términos de carga. No me tengo que ir excesivamente en una carga muy intensa que desajuste lo coordinativo, ni desarrollar solamente la cuestión coordinativa y que, por ejemplo, el desarrollo del sistema aeróbico no nos lo permitamos. Fíjense que la flexibilidad en la infancia es muy importante. ¿Por qué? Los receptores del sentido sinestésico que nos permiten a nosotros saber dónde está cada parte corporal nuestra, el percibir nuestro propio cuerpo, están los ligamentos periarticulares en el uso neuromuscular. ¿Cómo no vamos a trabajar la flexibilidad? Con esa posibilidad de darle mayor articularidad a los núcleos de movimiento y lo que es esta cuestión del control del tensión y la relajación, de la tensión y la relajación. La flexibilidad activa permanentemente los receptores sinestésicos. Así que bueno, a eso se refiere cuando decimos que son fases sensibles, oportunas y justas. Y obviamente la prioridad es la pedagogía de la educación física y el deporte por sobre cualquier otro tipo de estimulaciones de los adultos, ¿no es cierto? De imaginación adulta, de querer sacar campeones. Y los chiquitos los niños tienen que ser sujetos competentes, tienen que sentir que lo logran. Eso es sentirte competente, no competitivo. Son dos cuestiones que tienen que ver con los valores humanos, que por ahí lo dejé pasar al principio, pero son fundamentales en la forma en que nosotros enseñamos o entrenamos en la natación con aletas en la infancia. La próxima, por favor, Juan Carlos. Seguidamente, pasa a la próxima, sí, por favor. Propósito, ahora se los digo. Seguidamente lo que nosotros vamos a poner en valor es el concepto de entrenamiento que nosotros, o a nuestro entender, o al entender de un grupo de profesores y entrenadores de natación con aletas y de investigadores en la Argentina, creemos que nos podemos permitir, cuando hablamos de educación, más entrenamiento, más infancia. Asociamos esos tres términos. El entrenamiento para nosotros es la sistematización de una secuencia de prácticas. ¿De qué tipo? Corporales, lúdicas y motrices. Y esa secuencia tiene que ser sustentable en el tiempo. Punto 1. Las lógicas para ponerla en acto o en su desarrollo tienen que tener en cuenta dos grandes cuestiones. El máximo desarrollo de los procesos de aprendizaje, por un lado, y la estimulación de las capacidades biológicas, por el otro. ¿Vamos bien hasta ahora? Lo que sí, todo tiene que ser desarrollado en contextos educativos, deportivos, recreativos o competitivos, pero también en forma simple, ¿no? De realizar ejercicios físicos que sustenten el buen estado de salud integral, que obviamente es derivado de lo mismo. Síntesis. Una secuencia es la sistematización, es el orden de una secuencia de prácticas corporales, lúdicas, motrices que se puedan sustentar en el tiempo. Y hay dos lógicas de poner en acto y revisarlas permanentemente. Una que tiene que ver con el máximo desarrollo de los procesos de aprendizaje y otro que nos permite también desarrollar las capacidades biológicas y lograr los rendimientos óptimos. Si nos vamos al primer cuadro, sería cómo nosotros progresivamente tenemos en cuenta la estimulación física, el desarrollo cualitativo de la motricidad, la interpretación y la atención selectiva para poder tomar decisiones y sentir el placer de lograr el desarrollo de la técnica y la motivación. En la próxima, por favor. Dentro del entrenamiento deportivo infantil, ¿qué sería la periodización perceptual y motora? Entonces, después de mucho tiempo de pensar y de observar
y de registrar las clases y los entrenamientos deportivos infantiles, me permití este concepto. Dice, es la proyección sistemática de una alternancia o una sucesión dinámica de prácticas corporales lúdicas y motrices. Uno las proyecta en el tiempo, pero tiene que tener un carácter pronóstico, que está puesta en macrociclos, megaciclos, microciclos, o en estadios motores, o en fases del proceso de entrenamiento deportivo, etcétera, etcétera. Eso se lleva a cabo en el marco de un proceso de características específicas que tienen que ver con el sujeto competente, no con la competencia motriz infantil. ¿Qué tanto el niño se siente competente desde el punto de vista de su motricidad? El objeto o el propósito es desarrollar la formación integral, siempre, como dijimos, oportuna y justa, en términos de cantidad y calidad de ese proceso. Esa periodización de las variables contextuales, es decir, de cómo uno organiza esa clase o ese entrenamiento, deliberadamente prevista, pensada, en función de los datos que tiene para transformarlos en esa metodología, tiene que estar orientada a poder materializar ese proceso de calidad educativa. Nosotros vamos a poder desarrollar calidad de una clase, calidad de un entrenamiento, si desde el punto de vista, como dice Marcelo Ruiz Díaz, nos comportamos con calidez humana y tenemos muy en cuenta la información y los conocimientos para transformar esa información en un proceso educativo. Y obviamente todo esto tiene que estar al servicio de estas necesidades cognitivas, socioafectivas y motoras, o como algunos autores las llaman, prácticas cognitivas. ¿Por qué práctico? Porque la persona le estamos sugiriendo, le estamos diciendo que ellos tomen la decisión de moverse de tal o cual manera y sentir el placer de haberlo logrado. La cuestión volitiva, ni hablar, surge espontáneamente, y la cuestión instrumental, que es la que nosotros podemos observar desde el punto de vista técnico. La próxima, por favor. Ahí nomás. Gracias, Juan Carlos. Hemos visto entonces el contexto de la clase o el entrenamiento, las áreas de comportamiento, las 4 dimensiones de cómo planificarlo, cómo desarrollar un trabajo de observación sobre las habilidades motoras, cómo alojar a la infancia en esos estadios y cómo periodizar el desarrollo de esas habilidades motoras. Acá me pareció interesante traer una categorización de las habilidades motoras tomadas del campo de la ciencia, donde hay 2 tipos de habilidades. Una que es la habilidad innata, que es la tendencia personal, que es lo que cada uno trae desde el punto de vista filogenético, y que uno, permitiendo que la persona practique, aparece como una habilidad por efecto. Pero también hay otras habilidades, que son las que nosotros desarrollamos hacia la técnica del deporte, que son fundamentalmente las adquiridas o las de corte ontogenética, que derivan de la pericia personal de cada niño que está en nuestras clases. ¿Por qué pericia? Porque ellos son los protagonistas de su búsqueda de cómo construir esa posibilidad de desarrollar determinada técnica del deporte. Y finalmente, un concepto de habilidad motriz que me pareció muy interesante, que dice: es el movimiento del cuerpo requerido por la persona misma para la ejecución exitosa de un acto deseado porque tiene que haber una deliberada intencionalidad de ser ejecutado, por eso se dice práctico cognitivo, porque está esa deliberada intencionalidad, esa decisión de moverse de una determinada manera, y supone una organización eficaz, flexible, adaptable, transferible, desencadenada por un acto consciente en la realización de determinadas tareas motrices. Las tareas motrices son los instrumentos que nosotros tenemos para poder desarrollar estas prácticas, estos drills, estos ejercicios, estas nociones, estas posibilidades de coordinar que tiene el niño. La próxima, por favor. Bien, acá tendríamos para otra charla, pero se los voy a dejar también. Ustedes van a ver otra forma de analizar los estadios motores, ¿no? Ustedes van a ver que de izquierda a derecha dice de inicial, elemental, avanzado, transicional y específico. Esa es la forma en que evoluciona cualitativamente la habilidad motora en el niño. ¿Cuándo es inicial? ¿Cuándo es elemental? Etcétera, etcétera. Ahora,
Cuando nosotros tenemos que crear una tarea motora o desarrollar un entrenamiento deportivo para el aprendizaje de las técnicas infantiles, tenemos que tener en cuenta cómo le llega la información a los niños. Tenemos que tener en cuenta lo que se llaman los canales aferenciales, es cómo le ingresa la información al niño. Y básicamente en el agua, para el desarrollo de estas tareas, de estas habilidades motoras específicas, ingresa por 3 canales predominantemente. Uno son las sensaciones vestibulares para la estabilidad estático-dinámica en el medio acuático. La otra es el tacto para sentir las superficies sustentadoras y propulsoras. Y la otra es el sentido sinestésico, para poder dominar las partes estático-dinámicas a medida la persona avanza moviéndose en el agua. Predominantemente estos canales aferenciales tienen una categorización que no la vamos a entrar a analizar ahora porque se nos va a ir el tiempo, se los voy a dejar. Pasamos a la próxima, por favor. Alto ahí nomás, hasta que terminan las... Bueno, perfecto. Obviamente esta placa la iba a acompañar con una explicación donde progresivamente van apareciendo estas frases. Tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental. Nosotros somos los que tenemos el título, el cartón, los que tenemos el conocimiento. Somos los grupos epistémicos, los que sabemos de esto. O sea, se supone que nosotros ahora estamos entre personas que sabemos de esto, que sabemos de la cosa, de qué es lo que pasa entre nosotros en esta especialidad. Es muy importante que en cada clase, en cada entrenamiento, nosotros nos comportemos para provocar situaciones de enseñanza deliberada. Si yo quiero desarrollar la estabilidad de un niño en relación a la posición estático y dinámica de su cuerpo, y ese día armo un entrenamiento perceptual y motor para lograr eso, tenemos que tenerlo en cuenta deliberadamente. ¿Y qué es este episodio o esta situación de enseñanza deliberada? Es una situación motriz que nosotros tenemos que provocar, donde nosotros tenemos que habilitar, tenemos que potenciar a la persona a que busque esos parámetros de elaboración desde su atención selectiva en cómo resolver sus movimientos. Y nosotros tenemos que observar permanentemente y sugerir una nueva tarea. Observar, y cuando hay un ajuste coordinativo correcto, potenciar y socializarlo, marcarlo. Y cuando hay un desajuste coordinativo, saber cómo nosotros tenemos otra respuesta para dar. Orienta los recursos nuestros, de cómo nosotros vamos a preparar la didáctica de esas clases, la didáctica de ese entrenamiento. Y esto a nosotros nos tiene que permitir que sea un insumo más para la próxima clase o para el próximo entrenamiento. No nos olvidemos que un poco la idea de la charla de hoy fue pasar de lo que es el comportamiento del aprendizaje motor, las áreas o las dimensiones de la conducta, el análisis interpretativo de sus estadios, cómo periodizarlo, pero desembocar en la clase. O sea, ustedes van a ver en la imagen, ustedes me ven en el agua en la izquierda, ven a los chiquitos a la derecha. Juan Carlos, si sos tan amable, ¿le podrías quitar las letras amarillas? Eso, ahí nomás, gracias. Nosotros en ese momento lo que estamos haciendo es desarrollar distintas nociones de lo que son las sensaciones vestibulares y el control de la cadera, pero al mismo tiempo lo estamos asociando y disociando con las superficies palmares. Las superficies palmares en este caso van a estar ayudadas por el tacto para que después se tenga la noción sinestésica. Acá el tacto en las superficies palmares, que es lo más distal del cuerpo, sería lo más complejo de poder dominar en relación a lo que queremos dominar con la cadera. Entonces acá lo que hacemos nosotros es distintas situaciones de propulsión, teniendo en cuenta el dominio de la cadera en distintos cambios posicionales que uno le sugiere a los chicos en el agua, y en función de eso, cómo vos manejás las superficies sustentadoras y propulsoras de las palmas de las manos. Obviamente esto es una foto, esto es un momento de una tarea motriz en una clase, en un proceso de un entrenamiento perceptual y motor, pero se los quería mostrar
en términos de lo que es el concepto de situación de enseñanza deliberada o episodio de enseñanza deliberada. La próxima, por favor. Ahí nomás. La verdad que me cuesta muchísimo poder comunicarme de esta manera. Soy una persona que cuando estamos en el ámbito de la formación académica y las capacitaciones, presento 2 o 3 placas y vamos a lo práctico. O presento una primera parte de una charla y vamos a la práctica. Es muy importante llevar a la práctica todo lo que decimos, ¿no? Para poder también expresar qué tanto sabemos de lo que decimos y escribimos. Eso es fundamental. Yo les agradezco, les pido disculpas desde mi inexperiencia en dar este tipo de charlas y conferencias, pero no quería dejar pasar mi agradecimiento a una serie de rostros que ustedes van a ver acá en la pantalla, de los cuales yo he aprendido y aprendo permanentemente. Gente que me ha habilitado, que me ha enseñado y con quien en algunas circunstancias, en algunas celebraciones mundiales, han sabido cómo convivir con nosotros, que la República Argentina, si bien estuvo en 7 campeonatos mundiales, estaba en todo un proceso de formación que en este caso transcurrió entre el año 98 y 2005. Así que mi agradecimiento, la generosidad de ustedes, la escucha, esta cuestión de ser interpelado. Uno cuando está acá está siendo interpelado en este momento por 105 personas y otras tantas que por ahí se retiraron porque o no les interesa el tema o les interesaba y se tuvieron que ir o tienen que ir al baño, no sé. Pero sepan que acá hay una generosidad y una nobleza, el convidar saberes para que entre todos nos permitamos construir esta identidad fuerte que tiene que tener la natación con aletas y particularmente en América y particularmente en Latinoamérica. Nosotros sepamos que por más que los rusos, los alemanes, los belgas, los italianos, los chinos tengan sus campeones, nosotros tenemos algo que es fundamental, que es el recurso humano y son las personas que permanentemente estamos trabajando para sacar el progreso de un deporte o una actividad subacuática en función del desarrollo humano. Muchísimas gracias.